Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 8 de febrero de 2019, calendario económico de la jornada con cifras comerciales en Japón dadas a conocer el día de ayer, en horas de la noche, más exactamente, donde ese superávit comercial estuvo relativamente en línea con lo que el mercado había anticipado. Por otra parte, en la zona euro se van a conocer también cifras comerciales de Alemania. Nos adelantamos un poco. Que llevamos en el mes, si ustedes lo miran de esta manera. Las exportaciones crecieron más de lo esperado, las importaciones también crecieron más de lo esperado. En cierta medida hay mayor actividad tanto interna como externa para los productos alemanes. Si bien es cierto, uno no puede decir que esto es una nueva tendencia ni nada, pero pues por lo menos es un buen dato luego de todas esas sucesivas sorpresas negativas que hemos estado registrando con este país. El superávit comercial de Alemania también aumentó, pues la reacción de las exportaciones fue más fuerte que el de las importaciones. Y en Europa también, datos no tan buenos, en este caso de Francia, comprobando otro mes más de contracción del sector industrial. En América Latina tuvimos indicadores de inflación en Chile, como ustedes pueden ver, el dato de 1.8% está por fuera del rango mínimo del Banco Central de Chile, que tiene un rango igual que en Colombia, que va del 2 al 4 con meta puntual del 3. Esa inflación entonces supondría que Chile o el Banco Central, en caso de que esto no sea algo transitorio, no tendría necesidad de hacer nuevos incrementos de tasas de interés y podría dar un margen de espera para que la economía gane aún más tracción, teniendo en cuenta que si bien es cierto, como mencionamos, 2018 fue un buen año, crecimiento del 4% aproximadamente, el cierre fue un poco débil, crecimiento del 2.6%, y esa política monetaria podría darle tiempo para que retome o se dinamice un poco más. En Brasil, la medición de inflación mostró un descenso, bueno, no un descenso, sino un incremento menos de lo esperado por el mercado, pasando del 3.75 al 3.78, el mercado esperaba 3.82. Recuerden que la meta puntual de inflación en Brasil es del 4,5%, es el único país que la tiene así, con un rango que va 2 puntos arriba, es decir, 6,5, y 2 puntos abajo, es decir, 2,5. Esto quiere decir que está un poco por debajo de ese punto medio y por eso el día de ayer veamos cómo el Banco Central de Brasil mantenía, o hablábamos en el comité, que había mantenido la tasa de referencia inalterada en el 6,50, porque no había presiones inflacionarias o se estaban moderando y de alguna manera esto también le daba tiempo de espera para que la economía continuara fortaleciéndose. En los Estados Unidos hoy solamente tenemos a la 1 de la tarde el dato de perforaciones petroleras que la anterior semana descendieron. Recuerden que esto es un efecto rezagado de los precios del petróleo que tuvimos nosotros más o menos a comienzos del mes de diciembre, finales del mes de noviembre, que fue tal vez cuando empezó a descender y nos está mostrando la respuesta de los operadores o de los productores de crudo ante esa información. Y hoy tendremos algunos eventos de la Reserva Federal, donde hay un tema de pronósticos económicos, una conferencia especial de un miembro de la Reserva como tal. Con respecto a los anuncios de las últimas horas, tenemos que nuevamente la primera ministra británica volvió con las manos vacías desde Bruselas hacia el Reino Unido y de hecho se dirigió directamente a Irlanda buscando algún tipo de modificación a la salvaguarda de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte y de esta manera poderle ofrecer algo a sus copartidarios conservadores para que no sientan que el Reino Unido quedaría atado a las reglas de la Unión Europea con el acuerdo que alcanzó. La canciller alemana se mostró optimista el día de ayer de que ambas partes tienen el interés de que de aquí a 50 días, es decir, de aquí al 29 de marzo, tengan algún tipo de acuerdo y se evite el tema de un divorcio duro, es decir, un divorcio sin ningún tipo de acuerdo que es malo para ambas partes. Y en el tema comercial, los europeos empezaron a mostrarse un poco preocupados, pues con las conversaciones de Estados Unidos no están teniendo ningún tipo de avance. Incluso los negociadores dijeron que no estaban de acuerdo en lo que aparentemente ambas partes manifiestan estar de acuerdo. Y esto muestra que Estados Unidos en apariencia está más enfocado en este momento con el tema de China. Y en este frente hay un cambio de parecer del presidente Trump. La semana pasada todo era impulso, todo era favorable, sobre todo con estas conversaciones que se llevan a cabo entre el 30 y 31 de enero entre los negociadores estadounidenses y los chinos, con la afirmación del presidente Trump de que próximamente se iba a reunir con el presidente Xi Jinping para firmar el acuerdo.
pues ya el día de ayer el presidente Trump dice que tal vez no van a alcanzar a hacer esa reunión en febrero y eventualmente tampoco en marzo, pues lo normal, las negociaciones comerciales se demoran mucho tiempo. El mercado ha reaccionado un poco negativo a estos anuncios, pues teniendo en cuenta esas falsas expectativas que le creaba el presidente de los Estados Unidos de un pronto acuerdo. Acá, pues simplemente tenemos que estar evaluando si esos avances que se han alcanzado hasta antes del 1 de marzo son suficientes para evitar una nueva ronda de aranceles implementados por la Casa Blanca a los productos chinos. Con respecto a América Latina, el mercado espera hoy que el gobierno mexicano inyecte 3.5 billones de dólares a su firma petrolera Pemex. En Brasil, en apariencia, se complicó un poco la recuperación del presidente Bolsonaro luego de una cirugía o un procedimiento quirúrgico en el que se le retiraba una bolsa de colostomía luego de un ataque del año pasado cuando estaba haciendo o en la ronda final de campaña electoral. Recuerden que fue apuñalado por, digamos, una persona. Y acá pues queda un poquito de dudas de cómo va esa recuperación. También se han reportado que tiene eventualmente un tema de neumonía bacteriana en su proceso de recuperación. Y con respecto a los mercados accionarios, el día de hoy, como manifestábamos debido a esos pronunciamientos del presidente Trump y a la decepción de los inversionistas luego de esas promesas no cumplidas, el mercado accionario está abriendo o cerrando más bien la semana, abriendo el día de hoy, cerrando la semana con movimientos a la baja cercanos al 0.5% para el caso europeo y la caída del mercado japonés fue aún más fuerte, cerca del 2% y con futuros descendiendo también 0.5%. De acuerdo a Bank of America Merrill Lynch, que hace seguimiento a los fondos institucionales en los Estados Unidos durante lo corrido de año y a pesar de ese rally accionario ha habido liquidaciones de cerca de 41 billones de dólares. Y en el lado del mineral de hierro, lo que hemos venido haciendo el seguimiento de tal vez la mayor minera del mundo, Vale do Río, la compañía identificó debilidades en otra presa que por lo tanto ordenó una evacuación de 500 personas. Esto pues, ha mantenido la presión alcista sobre el precio del mineral de hierro, un commodity que está en máximos desde agosto de 2014. El último día subió más del 5%, la última semana más del 14%. En cierta medida esto pues ha sido positivo para los otros participantes del sector. Sin embargo, uno de esos nombres, ArcelorMittal, que debería estarse beneficiando, el día de hoy se conoció que ordenó la evacuación de una presa de ellos también en el mismo estado Minas de Gerais, en Brasil. Eventualmente es algo que no tiene que ver directamente con Vale, pero muestra un tema de problemas en la gestión de riesgo en el sector minero en este estado, eventualmente en este país. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. En la jornada de ayer el índice S&P se debilitó considerablemente, retrocedió cerca de 100 puntos básicos y probó el soporte de los 2.700 puntos, pero no logró vulnerar, como se puede observar en la gráfica. Principalmente esto se dio teniendo en cuenta un menor optimismo comercial por parte de los agentes en cuanto a esa cancelación de las reuniones entre Trump y Xi Jinping en el mes de febrero y que no se reunirán antes del 1 de marzo. También tener en cuenta los pronósticos de crecimiento de la zona euro, los cuales generaron presiones a la baja de bolsas europeas. En la jornada del día de hoy, los futuros amanecen en terreno negativo, principalmente ante ese entorno de mayor acción de riesgo, donde el índice VIX se sigue valorizando, acercándose cada vez más a los $20. Por otra parte, en cuanto a noticias, tenemos noticias de Bank of America, el cual aprobó un monto de 2.5 millones de dólares para un programa de recompra de acciones. Esto sería efectivo alrededor del 30 de junio. Y por otro lado, tenemos noticia por el lado de Tesla, donde la compañía dio a conocer que las características de su modelo 3, de su serie 3, no han sido aprobadas en Europa y podría demorar tiempo teniendo en cuenta las nuevas características del nuevo modelo, que está alrededor de unos $40.000. En cuanto al mercado de divisas, podemos ver dólar mostrando un descanso en la jornada del día de hoy, luego de 6 jornadas fortaleciéndose. Hoy podemos ver que se está debilitando, impulsando principalmente por el euro y por las monedas latinas. Destacar que la producción industrial de Francia
fue superior a las expectativas del mercado, con un crecimiento de 0.8 contra un 0.7 esperado por el mercado. Además, como lo mencioné anteriormente, Trump mencionó que no planea reunirse con su par Xi Jinping antes del 1 de marzo para poder lograr un acuerdo comercial, lo cual ha generado como tal temores en los mercados. Y la libra esterlina avanza ante una posible mayor expectativa de conversaciones de un posible acuerdo Brexit. Por otra parte, el yen se debilitaba levemente, en donde podemos observar como tal un entorno de mayor calma en el mercado de divisas, pero en los mercados accionarios podemos ver que todavía hay desvalorizaciones adicionales sobre algunos índices. Esto fue todo por el mercado de dólar, los dejo con el mercado petrolero con Daniel. Pocos anuncios hoy, además pues del tema de las perforaciones petroleras hacia la 1 de la tarde. Con respecto a PDVSA, se informó que ya está utilizando la producción propia de crudos livianos para reemplazar lo que ellos compraban de refinerías estadounidenses de nafta. Recuerden que hay una sanción de Estados Unidos para no venderle nafta a Venezuela. Y de alguna manera estos crudos un poco más líquidos producidos por la misma PDVSA sirven para diluir y transportar los crudos pesados de la faja del Orinoco. Sin embargo, obviamente esto representa un problema de tipo operativo que más adelante veremos que tanto afecta a la producción de Venezuela, que está alrededor del 1 millón de barriles día. Con respecto a este país, continúa la presión mediática y la presión de varios países con el envío a la frontera colombiana de ayuda humanitaria que el régimen de Maduro está bloqueando actualmente. Los países que están enviando esta ayuda aseguraron que no van a presionar el ingreso de esta ayuda a Venezuela, simplemente buscan desde un punto de vista, digamos, más pacífico, entre comillas, tratar de que el régimen caiga vía descontento popular interno. Eso es todo por ahora, nuevamente los dejamos con... Además, según Citi, menciona un analista que Rusia tiene pocos incentivos para extender los recortes de crudo, teniendo en cuenta que es de los países con mayores resistencias relativas ante los precios bajos, donde en caso que se da esto, ellos empiezan a aumentar la capacidad de su producción por medio de nuevas tecnologías. Esto como tal, en caso que Rusia no extienda los recortes, esto podría generar presiones a la baja sobre los precios del petróleo. En la jornada del día de ayer podemos observar un debilitamiento del crudo, vulnerando el nivel de los $53, teniendo en cuenta un entorno de mayor aversión al riesgo, estos problemas como tal en Europa y estos temores de que no haya un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, generó presión a la alza precios del crudo. Según un indicador técnico, se mantiene, la tendencia sigue siendo al alza, pero podríamos observar un posible cambio de tendencia sobre los $50 por barril. Esto fue todo por el mercado de commodities. Los dejo con el mercado de renta fija con Daniel. Ayer en la noche nos vimos un poco sorprendidos con las declaraciones del presidente de la Reserva de San Luis, James Bullard, a quien lo teníamos calificado como una persona con un perfil intermedio dentro de la Reserva Federal. Bullard afirmó que la Fed debería preocuparse más por la baja inflación que por la alta inflación y que debería incorporarse entonces en este tema del desmonte del portafolio de la Reserva Federal la palabra paciencia. Para Bullard, la actual política monetaria, y eso fue tal vez lo que más nos sorprendió, es levemente restrictiva. Siempre hemos considerado que la Reserva Federal sigue manteniendo una política moderadamente expansiva. Bullard ya se pasó al otro lado, entonces ahora estaría siendo calificado dentro del sesgo al expansivo de la Reserva Federal. Y en un tema tal vez un poco más técnico para el mercado como tal, dice que hay que abandonar eso que se llama el diagrama de puntos, pues era conveniente en momentos en que la tasa de interés estaba al 0%. De alguna manera ese diagrama de puntos le indicaba al mercado que tanto tiempo más iban a mantener la tasa de interés inalterada y ayudar a presionar las tasas de largo plazo a la baja. Pero en este momento en que las tasas ya incrementaron y se alejaron del 0%, considera que puede ser un efecto negativo sobre la credibilidad del Banco o de la Reserva Federal y que debería ser eliminado este gráfico de puntos. Con respecto a otro miembro de la Fed que ha venido hablando durante los últimos días, retomamos unas declaraciones de Robert Kaplan, presidente de la Reserva de Dallas, en la que
afirmaba que había que hacer esa pausa prolongada de varios meses, pues el efecto positivo de la reforma fiscal de Estados Unidos no fue tan grande como se esperaba y se está diluyendo más rápido. Y por otro lado, había que dejar que la política monetaria expansiva que había tenido la Reserva Federal y que en nuestro concepto aún sigue siendo expansiva, eh, tenía que darle tiempo para que le ayudara a la economía a al menos alcanzar el objetivo de crecimiento o el pronóstico de crecimiento que tiene cada plan de el 2%. Esto es llamativo, pues la mayoría de miembros tiene una expectativa, o de miembros de la FED tiene una expectativa superior a este nivel. Y entrando a otros temas, el día de ayer hablábamos del Banco de Inglaterra que mantuvo su política monetaria inalterada a la espera del tema del Brexit. Pues bien, la entidad dijo que si llegaran a tener algún tipo de acuerdo con la Unión Europea, el sesgo de política monetaria iba a ser al alza, aunque sería gradual y limitado. Sin embargo, como no podemos garantizar que este sea el escenario, el Banco Central del Reino Unido va a estar en stand-by. Lo que hizo, eso sí, sin titubear, fue reducir su pronóstico de crecimiento para este año de un nivel del 1.7 al 1.2%. Esto es un tema generalizado en Europa. Ustedes ya nos escucharon hablando también sobre el tema de Alemania, que había bajado su pronóstico de crecimiento a niveles del 1.3%. Pues bien, el Reino Unido lo está haciendo obviamente por la incertidumbre que genera el Brexit, que afecta al tema de inversión y frena los negocios, y por una desaceleración mundial que pues ya nos estamos familiarizando con eso durante los últimos meses. Y el Banco Central de Perú, como manifestábamos, mantuvo su tasa de referencia inalterada de acuerdo a lo esperado. Con respecto al México, también mantuvo su tasa en el 8.25, un primer freno luego de alzas sucesivas para frenar el tema inflacionario. El Banco Central de México dice que su política monetaria actual es congruente para hacer que la inflación se mantenga o se dirija en el largo plazo a sus objetivos. Recuerden que veíamos que la inflación de México estaba por encima del 4%. México también tiene el mismo tipo de meta que el Banco Central de Colombia y que el Banco Central de Chile. Es una meta puntual de 3% con rango que va del 2 al 4. Estamos diciendo que la inflación en México está por encima de ese nivel del 4% y lleva varios meses en esto. Citibanamex, como mencionamos, había hecho una encuesta entre varios participantes del mercado donde el consenso era de la primera reducción hacia el mes de noviembre. Citibanamex de manera puntual cree que esa primera reducción va a ser en junio y que va a haber otra reducción más de tasas de interés en México antes de finalizar el año. Y por eso cree que esa tasa va a descender del 8.25 al 7.75. Con respecto al tema de crecimiento, el Banco Central de México mide preliminarmente un nivel igual entre 2018 y 2017 del 2%, es decir, es un nivel un poco por debajo de las expectativas de mercado. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, no muy buen ambiente en el tema accionario, algo más de estabilidad en dólar, descensos en temas de petróleo y en temas de renta fija lo que estamos viendo es relativa estabilidad a la expectativa de esos cambios en los pronósticos de crecimiento de las principales economías. Los dejamos a ustedes en el reporte Colombia con Edwin y con Raúl. Buenos días, de acuerdo con las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco de la República, en el que se dejó inalterada la tasa de interés en 4.25% por unanimidad. Los miembros de la Junta destacaron el buen comportamiento que tuvo la inflación en 2018, sin embargo, y aunque esperan que haya unos riesgos de presión inflacionaria por temas como un salario real mucho más alto, confían en que la inflación igual va a converger a su rango meta, a su meta como tal, y va a estar por debajo de lo que esperan los analistas económicos. En cuanto a la actividad productiva, continúan viendo una reactivación en curso, pero a un ritmo lento. Con respecto a esto, esperan que en 2019 tenga la cuenta corriente, el país tenga un déficit de cuenta corriente de 3.9%, pero que sería cubierto en su mayoría por inversión extranjera directa. Asimismo, espera que haya un incremento en la prima de riesgo soberano por temas de factores externos, sobre todo por un débil crecimiento con sus socios comerciales, que sería de 2.9%, y una expectativa en los precios del Brent de $63, que como hemos visto ha sido un nivel que no ha podido romper todavía. Para este trimestre, para el último trimestre del 2018, espera que haya un crecimiento de 2.7%, por lo que en el año pasado el crecimiento sería de 2.6%, para este esperan uno de 3.4%. Y en temas internacionales destacaron el cambio de postura que tuvo la Fed en su política monetaria y, como les venía diciendo, una débil economía, sobre todo en la zona euro. Por otro lado,
Para noviembre del año pasado, la deuda externa se ubicó en 130.818 millones de dólares, 5.05% más que el nivel de noviembre del 2017. Sin embargo, como porcentaje del PIB, esta se redujo a 38.9% de un 39.6% que hubo en 2017. Asimismo, el sector privado incrementó esta deuda externa en un 9.89%, mientras que el sector público lo hizo en 1.54%. Por otro lado, de acuerdo con la firma Radar, el gasto de los hogares colombianos creció 2.6% en enero frente al mismo mes del año pasado. Sin embargo, esta firma espera que para febrero y los siguientes meses este dato continúe creciendo. Por último, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, manifestó que el gobierno nacional tiene un pronóstico de crecimiento del 3.7% para este año, mientras que Sandra Forero, presidenta de Camacol, espera que el crecimiento en las ventas de viviendas sea de 3.7% y en el sector que esté entre el 3.1 y 4.1%. Asimismo, espera que la inversión en vivienda nueva sea de 35 billones de pesos, perdón, y a nivel regional ve un mejor dinamismo y una recuperación en las grandes ciudades como Bogotá. Hasta acá las noticias de Colombia, los dejo con Raúl con las acciones locales. El Colcap se desvalorizó la jornada de ayer un 1.1%, situándose por debajo de la media móvil de los 200 días, bajo el mismo comportamiento de las demás bolsas del mundo. Esto se dio principalmente a ese entorno difícil que está viviendo esos últimos 2 días el mercado accionario, teniendo en cuenta que el índice se ha subido casi un 8% en las últimas 2 jornadas. Las acciones que más subieron fueron con concreto favorecidos por esa propuesta por parte de los accionistas para una recompra de acciones por medio de la decisión de activos de Pactia y una venta de activos propios de la compañía y Grupo Aval. En cuanto al monto negociado, se negociaron 128.000 millones, volumen por debajo del promedio de los 145.000 de 2018. En la acción más negociada fue Ecopetrol con 21.000 millones. Tenemos dos noticias. La primera es por parte de EPM, en la cual la compañía ha asegurado que Hidroituango comenzaría a operar en el segundo semestre de 2021. Esto primero tienen que hacer la evaluación de cómo está el estado de la casa de máquinas. Cabe recordar que en la jornada del día de ayer se conocieron las primeras imágenes de la casa de máquinas, donde al parecer no se había afectado fuertemente a pesar de estar 9 meses inundado. También la CRE convocó una subasta para conseguir la energía que no entregará Hidroituango por ese retraso de 3 años para el 28 de abril del 2018. Cabe destacar que las compañías que participen, eso pueden impulsar resultados de compañías como Celsia, Colsa, entre otros. En cuanto a Frontera Energy, la compañía está reclamando a Ecopetrol un monto de alrededor de unos 162 millones de dólares, teniendo en cuenta unos problemas con los contratos de adjudicación de Cenit en el oleoducto Caño Limón y en el oleoducto Bicentenario. Principalmente lo que reclama Frontera es que reclama pagos de cartas de crédito ejecutadas indebidamente, prepagos de servicio y notas de crédito de servicios pendientes, y en Caño Limón para la liberación de aproximadamente un efectivo por sobrecargos en tarifas de transporte. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Celsia, la cual se mostró, a pesar del difícil entorno internacional, se mostró relativamente estable en la jornada del día de ayer, mostrando un descanso de su tendencia alcista en medio de un entorno de mayor aversión al riesgo. La acción ha mostrado un mejor comportamiento desde que se conoció que lo esperado inicialmente, lo estimado inicialmente por el fenómeno del Niño fue inferior como tal a lo que se está observando, lo que ha generado como tal que los resultados al parecer no se verán impactados de la misma forma. Destacar de cuanto a los resultados de este trimestre, que es en 2 semanas, prevemos que se vean afectados por el precio del gas natural, el cual cerró el 2018 en niveles no vistos de alrededor de unos 2 años, aunque mitigado levemente por mayores precios de energía y mayor demanda de la energía. Y por otro lado tenemos la acción de Grupo Sura,
preferencial, la cual al momento se puede observar que la compañía se ha valorizado importantemente, pero relevante es destacar el comportamiento de los spreads con Grupo Surordinaria, donde se puede observar que teniendo en cuenta esta valorización y esta leve desvalorización de la especie ordinaria en la jornada del día de ayer, ha cerrado más del 50%, un spread en alrededor de unos 6 días, pasando de 2.220 pesos a 1.120 pesos desde comienzo de febrero hasta la fecha. Lo anterior da señales que en caso que el spread se ajuste a la mediana histórica que está alrededor de los 630 pesos, perdón, 490 pesos, tiene espacio de corregir unos 630 pesos, lo que significa un potencial del 2%. Esto da señales como tal de que ese incentivo que existía de invertir más en la preferencia que la ordinaria, al parecer se está disipando, por lo cual por temas de liquidez recomendamos a la especie ordinaria. Eso fue todo por el mercado accionario, los dejo con el mercado de dólar con Edwin. En la jornada de ayer el peso colombiano se depreció 0.38%, cerrando así en 3.117.7 pesos por dólar, con un monto negociado de 1.311.4 millones de dólares. Este comportamiento se dio principalmente por el fortalecimiento que tuvo el dólar el día de ayer, que fue por los datos económicos que hubo en la zona euro y por los bajos precios del petróleo que no han podido superar los niveles del 55 y 63 dólares para el Brent. Técnicamente vemos que la tasa de cambio continúa dentro del rango del indicador, por debajo del rango superior, del nivel superior de 3.119, y hoy se negocia ya a 3.107, por lo que consideramos que va a seguir con esa tendencia bajista hasta llegar a los 3.067 pesos por dólar, como lo hemos mencionado anteriormente. Con respecto a renta fija local, la curva el día de ayer se empinó, borrando así el aplanamiento que hubo el día miércoles. Los test del 24 cerraron en 6%, 3 básicos por encima de lo que cerró el día miércoles, y en promedio la curva de test en pesos se desvalorizó 3 puntos básicos, mientras que la de test VR se desvalorizó 0.8 básicos. Muchas gracias, Edwin. En el tema de renta fija, el día de ayer el Ministerio de Hacienda publicó la información sobre flujos de tenedores de deuda pública, donde se destaca que durante el mes de enero aumentó el saldo de deuda en 5.3 billones. Los principales compradores fueron los bancos, lo cual es inusual, 2.4 billones, y los fondos de pensiones con 1.7 billones. Interesante, fondos extranjeros liquidaron TES durante el mes de enero o dejaron vencer TES por cerca de 600.000 millones de pesos, a pesar de que hemos venido registrando un rally de valorización de la deuda pública. Eventualmente durante el mes de enero, como ustedes pueden ver en esta pantalla, en los 24, si bien es cierto venía de una fase positiva en el mes de diciembre, en enero hubo un retroceso durante la mayor parte del mes, que luego ya en el mes de febrero, información que aún no tenemos, que están haciendo los extranjeros, se ha vuelto a valorizar. Así que extranjeros, hay simplemente que tenerlo en cuenta, durante el mes de enero realizaron una primera liquidación en el año, y también es la primera liquidación de TES desde julio del 2018 por parte de estos importantes participantes de mercado. Desde el punto de vista de cuánta participación tienen los extranjeros en tenencias de TES, descendió del 26.4 al 25.7%. Eso es todo por el día de hoy. Agradecemos su atención a nuestros comités durante esta semana. Los esperamos la próxima semana, el día lunes, en una nueva versión, y como es normal, les recomendamos continuar haciendo seguimiento a la información del mercado de capitales colombiano a través de nuestras redes sociales.